pueden sentarse. Hemos estado hablando de semillas certificadas, ¿cierto? El pastor en un servicio anterior nos hablaba de esa semilla que debíamos ser y de todo ese proceso en el cual nosotros como hijos de Dios estamos emprendiendo. Sin embargo, en otro servicio él nos hablaba de un proceso de siembra, de cosecha, de crecimiento. Y cuando tal vez escuchamos esas dos palabras, uno como que no entiende porque el pastor ahora nos compara con semillas y nos habla de cosechas, es que nos va a poner a cultivar o qué es lo que pasa en el lote. No. Y no entendemos como en algún momento los fariseos que no entendían lo que Jesús nos estaba queriendo decir a través de lo que ellos llamaban una nueva doctrina. Sin embargo, en el último servicio él hablaba de la mostaza, ¿se acuerdan? Que nos hablaba de la fe, del poder de la fe a través y la comparaba con una semilla de mostaza. Y curiosamente, pues esa semana yo había encontrado un paquetico de semillas de mostaza que alguna vez me habían regalado y a algunos les pude mostrar lo que era una semilla de mostaza, porque nosotros escuchamos muchas veces parábolas o referencias, pero nunca nos llegamos a imaginar lo que realmente es esa semilla de mostaza, y muchos nos dimos cuenta que esa semilla de mostaza era diminuta, ¿sí? Casi que invisible, casi que al pastor se le pierde aquí en las manos en el altar, de lo pequeña que es, ¿sí? Y uno dice, si la palabra dice que con ese poquitico de fe es lo que yo necesito para hacer grandes cosas, realmente, frente a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿será que me hace falta fe? ¿O realmente tengo que sea esa medida tan pequeña que el Señor ha referido varias veces en la palabra? Vamos a buscar Lucas capítulo 17 para recordar. Lucas capítulo 17 versículo 16. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? ¿Amén? Don Dimas, ¿me ayuda a leerlo fuerte, por favor? Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si todos ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les aseguro, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desgárgate y plántate en el mar, y él le obedecerá. Bien, en ese mismo capítulo, en la versión Dios habla hoy, dice: los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ¿sí? La semilla de mostaza es de 1 milímetro, nada. Podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. Por eso me llamó la atención esta versión. Ustedes se imaginan que un árbol que nosotros hemos visto en tierra, decirle a uno, arráncate de aquí, vete para el mar, eso necesita uno fe, ¿cierto? Y el Señor nos la pide en una medida como un grano de mostaza, o sea que no es mucha. Nosotros lo vemos imposible, casi loco. ¿Qué estaban pensando cuando dijeron que de un árbol que está normalmente en la tierra lo voy a pasar al mar? Pero el Señor lo establece como una posibilidad en su palabra. Es decir, que lo que nos hace falta es agrandar esa medida de fe. Dice aquí que ese árbol haría caso. Sin embargo, cuando empecé a orar para la palabra de hoy, el Señor me mostraba un árbol, y es aquí donde empieza mi palabra. Por eso la imagen de invitación para el servicio de hoy tenía un árbol de fondo, porque eso era lo que el Señor me mostraba, un árbol grande, en una llanura extensa, y yo entendía la relación de dónde voy a sacar la palabra con un árbol, ¿sí? Sin embargo,
empecé a mirar imágenes, encontré la imagen de lo que les envié hoy. Empecé a mirar árboles. Me llama mucho la atención el árbol de bambú, porque es un árbol que crece demasiado, que se enreda con otros árboles y a veces uno se pierde porque pareciera que su altura llegara al cielo, porque nunca llega, tiene como un fin. Y siempre me han gustado los samanes. Cuando uno va viajando por tierra, uno siempre ve samanes en esas llanuras. Y las últimas veces que viajamos por tierra muy caliente, debajo de los samanes siempre había sombra, y uno podía saber que era un samán porque todos los animalitos estaban debajo de ese árbol. En particular esos árboles, pero que todas las vacas, porque eran zonas de ganadería, estuvieran a una hora como a las 11, 12 del día debajo de ese árbol buscando sombra. Y quiero que vayamos a Mateo 13, 31, 32. Amén. Dice: yo tengo aquí versión Dios habla hoy. Jesús también les contó esta palabra: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. En la versión TLA dice más o menos: me hizo con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol que hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Entonces fue cuando entendí. Esa semilla que el Señor ha venido en servicios pasados mostrándonos, tan pequeña, tan diminuta, tan imposible, resulta que se convierte en un árbol grande. ¿De dónde? Eso que nosotros vimos tan pequeño se convierte en un árbol. Y no es un cualquier árbol, es un árbol inmenso. Un árbol que le permite a los que llegan a buscar no solamente anidarse, sino sombra, bienestar. Y es ahí donde el Señor me decía: para eso yo he venido a ustedes mostrándoles. Ustedes han venido en un proceso de certificar lo que el Señor ha plantado en nosotros. Esa semilla que ha sido puesta en cada uno de nosotros a través de su palabra no es en vano, es para que crezca. ¿Y para cómo tiene que crecer? Como un árbol. Porque la semilla, si yo no la siembro, ¿será que sale de ahí algo? No sale nada, ¿cierto? Si la semilla yo no busco un terreno donde sembrarla, no la cuido, no le he hecho fertilizantes, no le he hecho agua, pues esa semilla se va a secar, no va a salir nada. Sin embargo, cuando esa semilla se planta, se cuida, se alimenta, ¿qué va a salir de ahí? Un árbol inmensamente grande. Pero la pregunta en esta tarde es: ¿qué clase de árbol es? Porque ya no muchos de los que estamos aquí ya pasamos de semilla, ya el Señor lleva años, meses dándonos palabra, instrucción, enseñándonos, porque esa semilla ya tiene que estar en proceso en cada uno de nosotros. ¿Qué clase de árboles somos? Porque clases de árboles hay muchos. Hay árboles ornamentales, frutales, hay árboles sin hojas, o hay palmas. Si eres uno frutal, ¿qué tipo de fruto estás dando? Hay frutos dulces, hay frutos amargos.
hay árboles que dan madera fina, como los que conocemos como el cerezo, el nogal, el roble, el pino, el mismo bambú que les mencionaba ahorita. Perdón. ¿Qué clase de árboles venimos siendo? ¿Qué semilla hemos sembrado y qué hemos permitido que crezca en cada uno de nosotros? La palabra se llama, y tal vez es una frase que muchos han escuchado, y es: al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Por qué? Porque si nosotros somos unos buenos árboles, frondosos, grandes, altos, los que se acerquen a nosotros, ¿qué van a encontrar? Buena sombra. ¿Y esa buena sombra en qué consiste? En que esa persona que de pronto está pasando por alguna dificultad va a encontrar en usted, un hijo de Dios, una palabra de aliento, de pronto una ayuda, de pronto una mano. Los árboles, cuando nosotros los vemos, si los dejamos, hay plantas y árboles que si se dejan al sol solamente se queman. Hoy día, por lo fuerte de los rayos del sol, hay que estarlas cuidando, inclusive de no exponerlas mucho tiempo, y hay que darles un cuidado precisamente para poder tener esos árboles grandes, ¿cierto? Entonces, esa figura del árbol inmenso y frondoso nos viene a dar a nosotros el reflejo de lo que nosotros somos para los demás. ¿Es usted un muy buen árbol para su familia? ¿Es usted un buen árbol para sus amigos, para sus conocidos? ¿Es usted un buen árbol en el trabajo? Cuando se acercan a usted, usted puede ofrecerle a sus compañeros, a sus amigos, una palabra de aliento o una ayuda, porque en eso es lo que el Señor nos ha venido formando y nos ha venido enseñando. Salmo 1, del 1 al 3, por favor lo buscamos. Amén. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces, aquel que no anda en consejo de impíos y que no se sienta en silla de escarnecedores, ¿cómo será? Como un árbol firme, ¿cierto? Un árbol que ha sido plantado firmemente. ¿Para qué? Para que cuando esté junto a corrientes de agua no se remueva. Un árbol no se mueve, hoy está aquí y mañana amanece en otro lado. Un árbol hoy le dio pereza y no sacó todas las hojas. No, un árbol se mantiene después de que ya está maduro y está frondoso y está dando sombra. Salvo que sea en lugares del mundo donde hay estaciones, donde los árboles pues pasan por cada una de ellas, y en cada una es un proceso biológico completamente diferente. Pero nosotros regularmente conocemos árboles como el del tamaño de la mostaza, que son físicamente muy parecidos, donde son muy grandes, verdes y frondosos, pero lo que el Señor me decía es: así como está de firme, como yo lo he sembrado, como son sus raíces, porque no son 3 raíces acomodadas. Para que un árbol de esos se mantenga, es porque la raíz es muy fuerte, es una raíz que se ha venido cimentando. ¿Y cómo se cimenta la raíz de los hijos de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. ¿Cómo se fortalece el tallo de los hijos
Dios? A través de la obediencia, ¿sí? ¿Cómo se da fruto y salen todas esas hojas y verdes que nosotros vemos? A través del testimonio. ¿Sí ven? Nosotros conocemos unas partes de los árboles que tal vez en biología la vimos, ¿cierto? ¿Quién no en biología le dieron cuáles son las partes de los árboles? Raíz, tallo, hoja y fruto. Pero si lo traemos a nuestra vida espiritual, es precisamente todo lo que nos han venido enseñando: palabra, obediencia, testimonio, oración, ayuno, porque de esa manera es que nosotros vamos a ser realmente un árbol grande y frondoso. ¿Para quién? Para nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros está solo en el mundo? Ninguno, ¿cierto? Nosotros todos tenemos esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, que necesitamos cobijar. ¿Cómo los cobijamos? ¿Cómo le damos sombra? ¿Cómo le decimos venga y anide? ¿Sí? Y no anide es que venga y se acomode en la casa gratis, no, es venga y yo le enseño a hacer lo mismo que he venido haciendo, tal vez con mucho más tiempo el Señor en mí, pero que también usted puede hacer. Yo tengo aquí un ejemplo por allá sentado y es mi hermano. Mi hermano llega, gracias al Señor, porque el Señor en algún momento me permitió darle sombra. En un momento en que él lo necesitaba, yo pude decir, venga que yo estoy aquí, no tengo mucho, pero aquí cabemos los dos. Y hoy día, él sigue delante del Señor no por mí, sino porque el Señor permitió que sucediera una situación donde él pudiera llegar a un árbol que le dio una sombra que tal vez él no esperaba, que él no estaba ni siquiera en su imaginación de esa noche encontrar. Pero el Señor así lo tenía planeado, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y cada uno de nosotros va a llegar a ese tamaño de árbol que el Señor me mostraba, dependiendo de cómo llevemos nuestro proceso. Porque empezamos el año diciendo somos semilla certificada, ¿cierto? Empezamos un año diciendo no somos cualquier semilla, no somos una semilla que arrancaron por allá de tierra y la sacaron de la basura, no, somos certificados. ¿Y en qué estaba esa certificación? ¿O en qué consistía o insistía el pastor en su momento en esa certificación? En la calidad, ¿cierto? Y esa calidad, ¿por qué, digamos, hoy la reclamamos? Por el tiempo que llevamos. Todos aquí, a excepción de 1, 2, 3, como 4 caritas nuevas, llevamos tiempo de las manos de Dios. Llevamos tiempo en ese proceso que el Señor ha empezado con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Proverbios 11:30. Amén. Dice, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es el árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos llamados a ser como Jesucristo. Nosotros en nuestra vida somos un reflejo de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros ya hemos venido por un proceso, como les he venido repitiendo, donde el Señor nos ha edificado, nos ha sanado a muchos, nos ha restituido, nos ha devuelto cosas increíbles que tal vez en algún momento vimos perdidas. Sin embargo, eso que nosotros ya ha hecho el Señor en nuestra vida es precisamente el reflejo de ese árbol que es a través de Jesucristo, y es precisamente lo que queremos reflejar. Muchos de nuestros amigos van a llegar con situaciones difíciles, muy difíciles, con angustias, con problemas, y poder a veces decirle, tranquilo, hay una solución. La solución es, vamos a buscar al Señor,
vamos a empezar un proceso de oración, de ayuno, de buscar de su palabra para poder salir de ese problema. A veces la gente, como nosotros en su momento lo hicimos, dice como que, ay, sí, pero yo necesito solución, yo necesito el medicamento, yo necesito la plata para pagar el recibo, yo necesito, porque nosotros somos más mediáticos. Nosotros plantamos hoy, queremos que ya mañana ese árbol esté frondoso y de sombra, porque muchos llegamos a los pies del Señor así. El Señor expresa, con agüita mágica sembramos la mostaza y Él ya creció, entonces yo ya arranco lo del recibo, yo ya arranco lo del medicamento, yo ya arranco lo de solucionar los problemas de mi casa y ya se solucionó todo. Y no es eso. Realmente cuando nos ponemos en las manos de Dios y sembramos y empezamos ese proceso, es empezar a organizarnos, porque Dios es un orden, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina, es un Dios que nos manda en obediencia a cumplir su palabra. Y tal vez he sido un poco insistente en mis devocionales en repetir, nosotros queremos soluciones, nosotros queremos que las cosas cambien, pero no cambiamos nosotros. Nosotros esperamos que yo puse la semilla en una vasija sin nada y que crezca ahí. Que mire el Señor a ver cuándo revienta, pero ojalá que reviente rápido, ¿cierto? Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque volvemos a lo mismo. Ese proceso donde si yo no abono, si yo no le echo agua, si yo no le hago un proceso de ese crecimiento, pues ella nunca va a salir por sí sola. No tenemos un Dios mágico, tenemos un Dios que sí hace milagros, pero esos milagros están conectados en obediencia, en su palabra y en una herramienta en nuestras manos que siempre la hemos tenido, y es la oración, y esa comunicación permanente con Dios, esa oración donde yo le digo realmente a Dios lo que necesito, pero no necesito para el recibo, porque el Señor ya lo sabe. Si hoy estamos pasando por una dificultad porque no tenemos para pagar un arriendo, un recibo, el problema no es eso. El problema es porque el Señor nos está llevando a través de ese problema a que lo miremos a Él primero. Y tal vez es que se nos olvidó que Él es el proveedor, que Él es el que es el dueño del oro y la plata. Y utiliza situaciones apretadas económicas para que podamos recordar que es Él el que nos va a ayudar. Utiliza una enfermedad duro. Es duro decirle a alguien que está enfermo, que está mal, tranquila. El Señor tiene el control. Tranquila, el Señor va a hacer un milagro. Tranquila, Dios va a orar. ¿Por qué? Porque lo que uno ve mediáticamente, ¿qué es? La enfermedad, el dolor, el diagnóstico, los exámenes que salen mal. Pero Dios realmente tiene el control. Dios realmente a través de ese proceso, el Señor nos está mostrando. A veces uno encuentra personas enfermas tan duras de corazón que aún torciéndose del dolor no son capaces de reconocer que necesitan, aunque sea, pedirle perdón a Dios, aunque sea. Libérese su corazón a través de eso. Cuando uno encuentra una persona que a pesar de esas dificultades reconoció a Dios y por lo menos se liberó, ya uno encuentra allí ganancia. ¿Ganancia en quién? A Dios, ¿cierto? Porque no es el problema, es qué es lo que el Señor nos está queriendo llamar la atención a través de eso que nos está sucediendo. Isaías 65:22. ¿Me dicen amén? Isaías 65:22. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,
Porque como los días de ¿qué? De mi pueblo. De mi pueblo. Bueno, yo tengo una versión de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¿Hizo? Dice la palabra que no edificarán para que otros, ni plantarán para que otros coman, y que serán plantados, y que seremos nosotros, sus escogidos, los que disfrutarán de las obras de su mano. O sea que el Señor no nos está formando y no nos está edificando para que otros, sino para que nosotros mismos podamos disfrutar de eso que Él nos está permitiendo plantar. Acuérdense que por allá hay unos versículos que hablan que vino el enemigo, el devorador, a la mangosta, y se llevó todo del pueblo de Israel y los dejaba pobres porque no tenían al Señor allí. Pero sin embargo, cuando el Señor es el que planta, es el fruto de nuestras manos el que nos podrá disfrutar. Y si yo tengo como mamá fruto, ¿a quién les voy a proveer? A mis hijos, ¿cierto? Si yo tengo como hermana fruto, ¿a quién les voy a dar? A mis hermanos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, de pronto a mis amigos, porque parte del proceso del árbol es aprender a dar. Un árbol da sombra, y ¿será que cobra por la sombra? ¿Será que un árbol que da fruto cobra por el fruto? Nosotros cuando hay cosecha de mangos, ayer estaban bajando ahí al lado del bote mangos, yo no vi que la señora estuviera cobrando por cada mango que estaban bajando, ¿cierto? Ellos dan fruto y lo dan sin pedir nada a cambio, simplemente porque en ese proceso natural en que fueron creados, formados, crecieron y maduraron, les permite dar de lo que ellos mismos son. Un árbol de mangos no va a dar otra cosa sino mangos, ¿cierto? Y los mangos en sí tienen un proceso de maduración igualmente parecido. Hay un versículo que nosotros conocemos, que está en Mateo 7, 17, 19. Amén. Me está haciendo trampa Dima, miren. La nota dice amén, no lo busca. Dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 17 y 19. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos quieren esta noche ser cortados y echados al fuego? No. Ninguno, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Porque todos en esta noche vamos a entender que hemos sido semilla, hemos sido plantados y hemos llevado un proceso en el cual el Señor nos ha permitido crecer y ser árbol, pero no cualquier árbol, ¿sí? Porque árboles, como les decía ahorita, hay de cualquier tipo. Aquí se siembran muchos árboles pequeños, hay árboles frutales muy pequeños, el de guayaba es bajito, por ejemplo, que no dan sino la altura de la misma naturaleza. Pero el Señor no quiere que usted sea de ese árbol pequeño. El Señor quiere que usted sea un árbol como el árbol de mostaza, como el árbol que describe su palabra, un árbol grande, frondoso, que permite que otros lleguen a buscar su sombra y a anidarse. ¿Listo? Si eres un buen árbol, buena sombra estás cobijando. Pero, como les decía ahorita, ¿a quiénes necesitan estar cobijados? Tu familia, tu esposo, tus hijos, tus amigos, todo el que está al lado tuyo, que seguramente anda en medio de un sol incandescente, ¿sí? En nuestra ciudad y en el mundo entero
está haciendo una temperatura fuerte, ¿cierto? Extremadamente fuerte. Y a veces salimos al centro y buscamos, ¿qué? Alquito de sombra. Cuando nos paramos a buscar transporte, uno que busca un árbol por lo menos para poder buscar algo que nos refugie. Y es precisamente lo que asimilamos. Ese sol incandescente son todas las dificultades que seguramente estamos pasando. Problemas económicos, familiares, emocionales, de salud. Ese es el sol incandescente que puede que esté quemando fuertemente a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero es usted ese árbol, usted es ese árbol de vida que le permite llegar a buscar sombra. Cuando vienen a buscar a Dimas, que está haciendo zapatos, que los hace muy bien, los diseña muy bien, Dimas solamente se encarga del diseño o también da sombra a través de la palabra. No, Dimas, imagínense que no me han pagado. Dimas, el problema, imagínense, ni facturas, ni clientes, ni nada. ¿Qué le dice Dimas? Vamos y buscamos quién nos preste, o venga, vamos a empezar a orar por esa empresa, por esa factura, por ese cliente, por lo que necesitamos realmente, que es agarrarnos de la mano de Dios. Las soluciones en el mundo son fáciles y llegan, pero mantenerse de la mano de Dios firmemente, porque estamos plantados, es lo difícil, porque siempre va a estar el enemigo buscando cómo destruirnos, cómo nos arrancan. ¿Cuántas veces no hemos visto que hemos plantado algo? Pasaba mucho, vivíamos al frente de un parque y plantábamos, una noche hicimos una jornada de plantar arbolitos al frente de los árboles y al otro día no aparecían. ¿Por qué? Porque habían unos muchachos del barrio que llegaban muy ociosos en la madrugada a quitar los árboles. Entonces nos tocó buscar a alguien que vigilara cada vez que se hacía ese proceso de embellecimiento. O sea que no solamente es llegar a plantar, es empezar a vigilar, es cuidar, es entender que esa firmeza no la obtenemos de la noche a la mañana. Inclusive el bambú, que les decía ahorita, es un árbol inmensamente grande, pero se demora muchos años en salir. Y diría uno, se desespera. Nosotros que somos expertos esperando, ¿cierto? Llenos de paciencia, ¿cierto? No, nosotros queremos plantar y que ya salga ese árbol, como para que nos diera el Señor una plantación, un cultivo de bambú, a ver cuánto nos desesperamos al mes o a los 2 meses, al año, porque esto no ha salido y no me da fruto y no veo nada, y cómo produzco, si de pronto la expectativa es producir muebles a través de ese tipo de material que arroja esta planta. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta ese proceso, saltamos procesos. Yo quiero todo ya, y es precisamente lo que el Señor hoy me dice: no. Si usted está hoy aquí, seguramente es porque el Señor le vino a decir que usted es un árbol. Dígale al que está al lado, usted es un árbol grande y frondoso. Usted es un árbol que el Señor ha plantado, y lo más interesante de todo esto es que es un proceso que ya te hizo fuerte, grande, y ya tus ramas están extendidas y tu tronco es tan ancho que puede aguantar y ayudar a otros a levantarse. Tremendo, ¿cierto? Porque nosotros a veces no queremos ser árbol. Ay, yo como que mejor me quedo como matica, a ver si me siguen echando agüita y me siguen echando abono. Resulta que el Señor, si nos viene hablando de semilla, nos viene hablando de cosecha, y nos viene a decir que somos árboles, es porque el Señor ya no nos quiere a nosotros como plantica, nos quiere como árboles. Y esos árboles que empiezan a dar sombra, fruto, que les permite a los demás tener ese regocijo que se encuentra ¿en qué? En la palabra del Señor. Eso que nosotros todos los días leemos, del cual nos alimentamos, del cual nosotros muchos
hemos encontrado la solución a todos nuestros problemas, es lo que muchos afuera necesitan. Tal vez, o bueno, me pasa a mí, a veces cuando llega alguien a decirme, pasa esto y esto y esto y esto, y uno trata de decirle, tranquila, yo ya pasé por eso, tranquila, si usted no tiene ahorita para pagar el recibo, yo duré 6 meses sin pagar el arriendo, sin tener para el mercado, yo duré 6 meses sin trabajo, pasaba la hoja de vida hoy, y ya que fijo que contrato mañana y se caía el contrato y me quedaba sin trabajo. Y en ese momento tan difícil, yo no encontraba solución y encontraba la misma respuesta a los pastores: tranquila, ore. Y yo, Dios mío, pero yo oro y no hay solución. Yo ya había plantado, ya el Señor había sembrado, pero el tiempo de empezar a crecer era diferente. El tiempo no era lo que yo quería. Yo quería de pronto ser un pino, pero el Señor quería que fuera mostaza o que fuera un samán, y era completamente diferente, porque inclusive después de eso encontré un trabajo que no llenaba las expectativas de lo que yo quería, para nada. Un trabajo duro, difícil, que me sacó lágrimas, que mejor dicho era temporal. Cuando entré allí era temporal, 3 meses para conseguir otro trabajo. Duré 3 años y medio llorando, clamando, de rodillas delante de Dios. Llegaba a esa oficina a decirle: Señor, sácame de aquí, no puedo más. Sin embargo, pasaba lo mismo. Llegaba y pasaba una hoja de vida y sí, tranquila, te llamamos, y ese te llamamos nunca pasaba. Y yo volvía, pero Señor, y regaba la matica y le echaba abono y servía en la iglesia, y qué está pasando. Y pasaban muchas cosas en mi vida al mismo tiempo que tal vez no permitían que ese árbol diera fruto. Y el día que el Señor me permitió encontrar un trabajo diferente, un trabajo donde yo ya pudiera estar más tranquila, un trabajo que muchas veces le digo a la gente, tal cual se lo pedí al Señor, tal cual me lo dio. Y a veces uno le da miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno pide y el Señor da. Y eso está escrito y está claro. Si uno pide, el Señor nos va a dar. Ya hasta a veces no sabemos pedir, ¿sí? Porque si yo le pido al Señor un trabajo, pues en ciertas condiciones, y a mí se me olvida decirle que sea estable, que sea los 12 meses, que tenga prestaciones sociales, pues eso no va incluido, pero pues era un trabajo que me permitía y que me daba tiempo, que era lo que yo le pedía al Señor. Me permitía estar con mis hijos, me permitía estar un poco económicamente mejor y no alejarme de las cosas de la iglesia. Pero pues habían cosas que de pronto yo no consideré especificar en mi oración, y están ahí todavía en oración, porque ahora sí entendí que hay que pedir específicamente para que el Señor entienda cuáles son qué es lo que yo necesito, porque el Señor lo sabe, pero somos nosotros lo que tenemos que saber pedir. ¿Por qué? Porque Andrés me puede decir: mamá, tengo hambre. Pues sí, yo sé que son las 9 de la noche, 10 de la noche, pues debe tener hambre si no ha comido nada. Pero si él no me dice: mamá, yo quiero esto, pues, y yo le hago otra cosa y le sirvo y él me hace mala cara porque yo le hice otra cosa, pues, ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a molestar como mamá porque yo le estoy haciendo comida porque él solamente me dijo que tenía hambre, no me dijo que quería una cosa específicamente. Y así nosotros tenemos que ser con Dios cuando estamos orando. Es muy fácil hablar del árbol, imaginarse un árbol grande y frondoso, pero es difícil pensar qué ha pasado para que ese árbol sea así de grande, ¿sí? Volvemos otra vez al proceso. Cada vez nosotros creemos que llegar a ser es eso. Hoy estamos en unas condiciones mejor y súper bien, pero ¿qué pasó
hacia atrás para que ese árbol llegara así. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo se demoró para llegar así de ser de grande? ¿Cuántas tormentas aguantó? ¿Cuántas sequías pasó queriendo literalmente fallecer o morir? ¿Cuántas veces vinieron los animales y se comieron todas las hojitas y no hubo nadie que lo ayudara y nadie que lo rescatara? Porque esos son procesos naturales. Nosotros sabemos que cuando vienen épocas de lluvias, la misma lluvia a veces le hace daño a los árboles. A veces cuando hay sequía, se secan los árboles, que hay que estar cuidándolos más. Sin embargo, aún en esos procesos, ese árbol se mantuvo. Y ese árbol sigue firme, porque no se cambió. Él no dijo, no, aquí esto no me sirve porque no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me eche agua, nadie que me abone, no hay nada. Mejor me voy para otro lado. Aquí en Familia de Dios no me gusta la palabra, el pastor es muy duro, mejor me voy para el otro ladito, que allá sí me echan del agua y del abono que a mí me gusta. No, las cosas no son así. La palabra es la misma. Yo no he visto, bueno, hay versiones diferentes de pronto, pero la palabra sigue siendo la misma. Y Dios, como les decía hoy en el devocional, es el mismo de ayer, de hoy, y va a seguir siendo el mismo siempre. Nosotros somos los que vamos a demorar nuestro proceso. Nosotros somos los que nos estamos haciendo los de la matica, esperando que nos echen agua, esperando que nos echen abono, o realmente cada una de las situaciones que hemos venido afrontando nos ha hecho lo suficientemente firmes, grandes y frondosos para darle a los demás ese aliento que de pronto ellos necesitan. Dios tiene un propósito grande, y ese propósito grande es en ser sombra. ¿A qué fuimos llamados? A ser de bendición, a proclamar su palabra, ¿cierto? Dice la palabra que hermosos son los pies de aquellos que llevan la palabra del Señor, que llevan la palabra de Dios. Y es a partir de esa sombra la que nosotros tenemos que empezar a dar. Cuando nosotros somos reflejo del Señor Jesucristo, de su amor, cuando nosotros entendemos que Jesús es ese árbol de vida, porque ha sido mi árbol de vida. Si yo no hubiera encontrado, gracias a doña Marta, a mi Jesús, cuando cantamos mi pasión, y uno dice mi amor, mi canción, mi pasión, es porque así lo es. Si yo no hubiera encontrado ese amor perfecto a través de Él, yo no sé dónde estuviera hoy en día. Yo no sé qué hubiese sido de mí, de mi hijo, de todas las situaciones que estaban pasando, si yo no hubiera encontrado un día ese amor a través de los pastores, a través de Familia de Dios. Sin embargo, ese soporte y esa sombra, ¿cómo la brindamos? ¿Cómo la podemos brindar si nos estamos alimentando? ¿Y cómo nos alimentamos? Porque un árbol, ya les dije, necesita alimento. Ese alimento es agua y abono. ¿Y qué alimento necesitamos nosotros como hijos de Dios? La palabra. Y esa palabra nos llama en obediencia, en rectitud, en justicia, en verdad, en amor y en disciplina. ¿Será que la única forma de que realmente seamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros es a través de todos ellos, de todos esos componentes, ¿sí? Como lo tiene, por ejemplo, el abono? El abono tiene unos vitaminas y unos elementos que le van a favorecer al árbol para que crezca. Así es la obediencia, la rectitud, así lo es la justicia, el amor y la disciplina, porque todos esos elementos a nosotros, ¿qué nos está haciendo? Fortaleciéndonos. Yo no puedo decir que voy a ser un árbol que da sombra si sigo diciendo mentiras, si estoy haciendo negocios ilícitos. ¿Con qué cara, por ejemplo, don Dimas, y discúlpeme que lo ponga de ejemplo, don Dimas va a hablar de rectitud y de verdad si don Dimas está trayendo, por ejemplo, zapato chino? ¿Cómo va a él vender su propio zapato de calidad, sus diseños,
Sí, la gente se ha dado cuenta que llegan camiones con tenis de mala calidad, chinos, sin factura, sin ningún soporte. ¿Será que alguien, un cliente prestigioso, va a llegar a decirle a don Dimas, venga, yo le vendo sus zapatos de verdad? No, cierto. Él no va a tener tampoco la autoridad de decirle a otra persona, venga, vamos a la iglesia a hablar de rectitud y de verdad y de justicia. Se está vendiendo cosas que no son ni rectas ni son verdaderas, ¿cierto? ¿Qué sucede si, por ejemplo, Moisés David, que arregla celulares, empieza a meterle repuestos de celulares robados al arreglo de los celulares? ¿Será que los amigos de Moisés David van a venir a la iglesia sabiendo que él arregla celulares robados y que vende celulares robados? No, porque ese árbol es el reflejo de lo que nosotros somos, de lo que el Señor ya ha hecho. ¿Será que en medio de las circunstancias, nosotros ese árbol, cómo lo vemos cada día? ¿Sí? Un árbol grande y frondoso siempre va a llamar la atención. Si yo veo a un don Dimas recto, justo, amable, un don Dimas diligente, un don Dimas que llega, por ejemplo, como lo veo cada domingo, con alguito para Banafari, uno que dice, don Dimas ha sido un árbol que el Señor ha plantado y ha dado fruto. ¿Qué fruto está dando? Buen fruto. Porque el Señor ha plantado en él una semilla que ya lleva un proceso bastante adelantado. Entonces el Señor nos dice hoy que lo que espera de nosotros es que seamos un árbol y no hay excusas. Si Dios hace que una semilla como la de una mostaza, salga un árbol tan grande, ¿qué excusa tiene usted en esta noche para no llevar la palabra de Dios a todos los que tienen a su alrededor y ser un árbol de bendición que dé sombra a todos los demás? Si no hay excusa, si no entendemos, realmente a mí la parábola de la mostaza me impactó cuando la escuché la primera vez, porque uno se imagina semilla cualquiera, semilla, no sé, la de la naranja, la de la mandarina, pero cuando uno ve la de mostaza, que es nada, y que de ahí el Señor establece una medida, pero también saca un árbol inmenso, apague y vamos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces el Señor me está diciendo hoy, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no ser árbol? ¿Cuál es tu excusa hoy si yo de esto tan pequeñito, con una mostaza, una semilla de mostaza, saco un árbol? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué será eso que no nos está permitiendo alimentarnos para poder crecer? ¿Será que nosotros mismos estamos colocando trabas en ese crecimiento para no poder crecer? ¿O plantamos el árbol y lo dejamos a la sombra para que no le dé ni sol, ni le dé agua, ni nada y no crezca? Porque un árbol sin esos elementos se va ¿a qué? A morir. Entonces, y la palabra dice, lo leímos ahorita, que si no damos frutos seremos ¿qué? Cortados y echados al fuego. Cortados y echados al fuego. Y nosotros llevamos, como les decía ahorita, años en proceso. Yo estoy segura que ninguno de nosotros quiere ni ser cortado ni ser echado al fuego. Pero no solamente nosotros, porque si la sombra alcanza a mis hijos, alcanza a mi esposo y a mi familia, yo tampoco quiero que ellos sean cortados ni echados al fuego. O sea que me tengo que preocupar por la sombra que estoy dando para ellos, porque ellos también están llamados a ser de bendición. Quiero finalizar con Apocalipsis 22:14. Amén.
Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Listo? ¿Qué me gusta de este versículo? Dos cosas. Bienaventurado, ¿qué quiere decir también qué? Doblemente dichosos. Aquellos que han tomado la decisión de lavar sus vestiduras. Aquellos que han tomado la decisión de decirle no más al pecado. Aquellos que han tomado la decisión de transformar aquello que los alejaba de la presencia y de la gloria de Dios por estar delante de Él, para tener derecho al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dijimos ahorita que era ¿quién? Jesucristo. Porque ese amor que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo, el cual murió en una cruz por ti, por mí, por lavar nuestros pecados y por darnos salvación y por tener una vida nueva, es precisamente lo que nos permite empezar a entender que somos árbol para todos los demás. Yo quiero que escuchemos esta alabanza. Bueno, por favor, ¿me ayudas? De pronto no lo he escuchado, se llama Refléjate en mí. Regáleme. Al caminar